Hola, en este video les voy a contar en qué consiste el módulo Orión de la nave, de la nave Artemis que está yendo a la Luna y que es parte de una misión bastante más compleja, que va a tener la segunda parte y tercera parte, y recién en la tercera parte vamos a poder ver el descenso de una persona nuevamente en la Luna. Soy René Dufar, soy astrónomo y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada, España. Quiero compartirles todo esto que voy aprendiendo y que me mantiene súper expectante de estas nuevas misiones a la Luna. Quizás pudimos ver en los medios esta foto famosísima donde se ve la parte de atrás de la nave Orión con sus paneles solares, sus cohetes y la Tierra allá en el fondo. Esta imagen está tomada con una cámara GoPro que está instalada en uno de los paneles solares de los 4 que tiene la nave. Aquí podemos ver la nave completa. Este es el módulo habitable, donde en la Artemis 1, en la actual, va un maniquí con otros 2 torsos con sensores, y de lo que vamos a hablar ahora es de esta parte, de este módulo de servicio que tenemos aquí. ¿Qué es la nave Orión? Vamos a empezar por ahí. Es la nave diseñada para las misiones que van a ir a la Luna y posteriormente al planeta Marte. Esta es la base de la nave espacial que pretende ir a Marte. Está diseñada por la ESA, que es el módulo de servicio, esta parte de aquí abajo, y la NASA, que es la parte que tiene diseñada la parte habitable. Ambas partes están conectadas por un módulo de interconexión. Esta es la primera colaboración entre la NASA y la ESA en un vehículo de transporte que va a llevar astronautas. Entonces, el módulo de servicio de la ESA es esta parte de aquí abajo, son estos 4 paneles solares y toda esta parte que vamos a describir en este video. El destino de esta misión, la Artemis 1, es la Luna, pero probablemente en el futuro podríamos ir con esta propia nave también hasta Marte. El módulo de servicio para Orión llevará a los astronautas hasta la Luna, hasta 4 astronautas, 4 personas que van a ir hasta la Luna. Está compuesto por el módulo de la tripulación, esto de aquí, esta parte en forma de cono, que es la única parte que regresa a la Tierra y puede albergar hasta 4 personas. Luego tiene un módulo de adaptación entre el habitable, donde está la tripulación, y el de servicio, que es simplemente que conecta los 2 módulos en lo referente a electricidad, datos y sistema de fluidos entre ambos módulos. Contiene baterías y equipo electrónico para comunicación, potencia y control. Luego están los paneles solares, que inicialmente van plegados y son 4 y se despliegan en 3 partes y giran y pivotan alrededor de 2 ejes para mantenerse alineados siempre con el Sol y obtener la máxima potencia. Luego, el módulo de servicios, que es toda esta parte de abajo de toda la nave Orión, provee electricidad, propulsión, aire y agua a los astronautas. En cuanto a sus dimensiones, las 3 partes, hábitat, transferencia y servicio, tienen en torno a 7.3 metros de altura, el equivalente a una casa más o menos grande. Tiene unos 5,2 metros de diámetro, es más o menos redondo, y pesa unos 25.000, 26.000 kilos, el equivalente a unos 5 elefantes adultos. Si te está interesando toda esta información que estás viendo, no dudes en suscribirte a este canal, que vamos a seguir subiendo información sobre la misión Artemis y enviárselo a todos tus conocidos. El centro de potencia de la nave está compuesto por el sistema de propulsión, que es un motor principal que tiene la potencia, el motor principal tiene la potencia de elevar una pequeña van, una camioneta, aquí en la Tierra. Tiene 4 tanques de combustible de unos 2.000 litros, suficiente para llenar el combustible de unos 50 coches. También tiene agua y aire para mantener a 4 astronautas en una misión de unos 26 días, que es lo que se calcula que va a tardar cada una de las misiones a la Luna. Los paneles solares generan electricidad para mantener en torno al consumo de unas 2 casas
normales, tipo estándar, ¿no? Todos los ordenadores, la aviónica que se llama, que es el cerebro de toda la nave, tiene los ordenadores de control de todos los sistemas del módulo. En total hay alrededor de 11 kilómetros de cableado. Luego tenemos el chasis, toda la estructura, el esqueleto de todo esto es el equivalente al chasis de un automóvil que va a mantener a todo firme y estable. Vamos a describirlo un poquito mejor más adelante. El sistema de control térmico es muy importante, son radiadores que mantienen la temperatura, son en torno a 6 radiadores que están alrededor de toda la nave, para mantener la temperatura de toda la nave estable, sin tener en cuenta si está dando el sol de un lado, que las temperaturas llegan a 90 grados centígrados, mientras tanto del otro lado, donde tenemos sombra, están a menos 75 grados centígrados. Entonces, tiene que tener un sistema de radiadores que mantenga la temperatura estable alrededor o en torno a toda la nave. Vamos a ver parte por parte. La parte de la propulsión. La cápsula Orión depende de los motores del módulo de servicio para orientarse en el espacio. Aquí podemos ver los 5 tanques de combustible. Tiene un motor principal aquí, que es el más grande, el que se veía en la parte de atrás en aquella famosa foto que les mostré al inicio del video, y que ese motor tiene la capacidad de empuje para levantar una camioneta, una van aquí en la Tierra. Luego tiene 8 motores secundarios que pueden elevar 50 kilogramos cada uno de ellos aquí en la Tierra. Y por último, tiene 24 motores más pequeñitos para proveer el control de dirección. Son aquellos que se disparan corto para mover la nave, hacerla girar o hacerla pivotar. El combustible. El combustible es una mezcla que se llama MON, que viene de Mixed Oxides of Nitrogen, o sea, oxígeno y nitrógeno, como oxidante, y otro, el MMH, que es el monometilhidracina, como combustible. Esto se conoce, o siempre lo van a escuchar, como la hidracina, que funciona como combustible. Hay 4 tanques de 2.000 litros de capacidad cada uno, y luego hay un tanque de helio que empuja el combustible hacia los motores. Recordemos que necesitamos presión y en el espacio no la tenemos. De ahí vienen los tanques de helio. Luego tenemos tanques de aire y de agua, que son las que van a proveer estos dos componentes a los astronautas. Tenemos 30 kilos de nitrógeno y 90 kilos de oxígeno y 240 litros de agua potable para mantener a 4 astronautas durante 20 días de viaje, que es lo que se calcula que va a tardar el ida y vuelta a la Luna en estos viajes. Luego la potencia generada por los paneles solares, en total cada uno de los paneles tiene 19 metros de largo y están plegados en 3 partes de 7 metros cada uno. Los paneles usan células de arseniuro de galio que son mucho más eficientes, livianas y resistentes para generar la electricidad necesaria para toda la nave. Proveen más del doble de potencia que las naves de carga actuales de la ESA. Y para tener una idea, pueden abastecer estos 4 paneles a 2 casas normales aquí en la Tierra. Aquí tenemos una foto real de lo que es la nave Orión. Aquí podemos ver los motores secundarios. Esta es la parte de los motores principales, la parte que veíamos atrás en el inicio del video. Y es una foto real y pueden ver la escala de una persona al lado de esta nave. La estructura, todo esto está montado en el esqueleto de la nave, de todo este vehículo, y tiene que soportar muchos esfuerzos, principalmente las vibraciones del lanzamiento de la nave, hasta cambios de temperatura y presión que va a tener la nave a lo largo de todo su viaje. Está cubierta por una estructura de Kevlar para absorber los golpes de los micrometeoritos y posibles impactos de pequeñas basuritas espaciales. Y por supuesto tiene que absorber esas vibraciones que mencionaba antes, que del lanzamiento, que son similares al empuje de 34 aviones
Jumbo. Aquí podemos ver una foto real. Les comentaba antes que hay alrededor de 11-12 kilómetros de cableado dentro. Esta es la parte de la interconexión entre ambos. Aquí tenemos una persona para ver esa escala, y pueden ver la cantidad de electrónica y de cables que hay adentro de esta nave. El control de temperatura es muy importante, porque parte de la nave va a estar siendo iluminada por el sol y llega a 90 grados centígrados, y la que está no iluminada, la parte que está en sombra, tiene que soportar temperaturas de menos 75 grados. Esa gran diferencia térmica hace que sea necesario este tipo de sistemas para mantener en el interior una temperatura agradable para las personas y también para que el equipo funcione bien, los ordenadores funcionen bien. Nuevamente tenemos aquí esa parte de la nave con las escalas de las personas, y esto ya la están transportando hacia Estados Unidos, donde va a ser ensamblada y puesta en la nave. Finalmente, los ordenadores de a bordo son el cerebro del módulo de servicio y combina capacidades automáticas de un vehículo autónomo, de un coche autónomo que funcionan hoy en las calles aquí en la Tierra, con los requerimientos de una nave espacial para uso humano. Todo eso está montado en esta parte del módulo de servicio que veíamos antes. El módulo de la tripulación es la única parte que va a ser habitable y es la única parte que regresa a la Tierra. Todo lo otro queda en órbita y se destruye cuando vuelve a la Tierra. 26 días es el tiempo máximo de la misión hacia la Luna. 9 metros cúbicos es el volumen habitable donde va a estar estas 4 personas. 9 metros cúbicos es el equivalente a más o menos 2 metros por 2 metros por 2 metros, un cubo de eso. Pero recordemos que es un cono. Es bastante pequeñito para estar 20 días con otras 3 personas. El 20 metros cúbicos es el volumen presurizado, donde van a estar, aparte de esos 9 metros cúbicos para las personas, todo lo que sea instrumentación y consola de mando. Habrá 6 ventanas para que se pueda ver hacia afuera, y 4 asientos y un váter, un toilet. La masa total de todo esto es unos 8.500 kilogramos. Finalmente les dejo con esta imagen tan bonita con la cual comencé el video, donde se puede ver ese motor principal, algunos de los motores secundarios. Este es el módulo que hablamos en todo ese video, y el módulo de intercambio que veíamos aquí, y esos paneles solares divididos en 3 diferentes, donde al final de uno de ellos es donde se encuentra esta cámara que está obteniendo esta foto. Si te ha gustado el video, no dudes en suscribirte y enviárselos el link a todos tus conocidos. Muchas gracias.